este tema y hoy nos acompañan precisamente expertos también en este esquema y en este proceso. Eh, Presento ahorita a Luis Citrón. Él es director ejecutivo comercial para México y América Latina de Guidewire México Software, y quien es un apasionado de la creación de los entornos y sobre todo empresarial, interactivo y agradable, que apoya los procesos de negocio de seguros, ¿no? Con la amplia experiencia que él tiene, pues de alguna manera estar compartiendo la experiencia y sobre todo los tópicos que hoy en día se están planteando en el mercado asegurador en lo referente a lo que es a siniestros. Eh, También nos acompaña Joseph Olmedo, tiene un cargo hoy como líder de prácticas globales para siniestros en Guidewire Software, y pues cuya experiencia profesional ya abarca innumerables especializaciones en temas de siniestros, venta de seguros, temas de comercialización, información, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado asegurador en este tema. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Luis y a Joseph, por favor. Lo Luis. ¿Se puede? Sí, por aquí. Bueno, me siento por ahora. Sí. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un privilegio ser parte de este evento y encontrarme muy buenos amigos de varios años. En mi carrera profesional, mis últimos 6 años la he pasado muy ligado al sector mexicano. Soy puertorriqueño de nacimiento, pero mexicano de corazón. Y espero que este tema que le estamos teniendo aquí a ustedes pues sea de su agrado. Con nosotros nos está acompañando Tony Lamont, que es vicepresidente de Latinoamérica, y Salvador Gómez, que es director de ventas para la región de Latinoamérica. Antes de comenzar con Joseph, quería compartir parte de un estudio, que es lo que nosotros a través de este journey en toda Latinoamérica hemos estado viendo. Ok, perfecto. Pues básicamente, nuestro sector latinoamericano, todo lo que es ese crecimiento sigue siendo muy alentador. Muchas de nuestras aseguradoras a través de toda Latinoamérica se han encontrado con estos nuevos paradigmas, ¿no? Donde pues se les facilita no solamente a los asegurados, sino a los diferentes canales de distribución, tecnología. Y básicamente, saliendo de la presentación de Salvador, aprendimos muchísimo, ¿no? Y fue muy preciso en temas muy particulares, como son los temas de la digitalización y la innovación. Nosotros lo que vemos es que nuestras aseguradoras están buscando soluciones para poder llegar a varios de los sectores que hoy no pueden llegar. A través de transformaciones de sus procesos, de transformaciones de TI, eh, básicamente, pues lo que hace para agregar dentro de ese flujo de valor a nuestra industria. Dentro de los procesos de innovación, todas nuestras organizaciones se están volviendo y están explorando, están tratando de innovar, básicamente tratando de entender también de una visión holística ese cliente o ese asegurado, viéndolo desde un punto de vista de 360, ¿no? Para poder proveerle productos y servicios que sean muy atemperados a ese potencial asegurado. Y este dato o esta encuesta me pareció bien interesante. Que nosotros los mexicanos lo que realmente estamos buscando es tener una persona que sea experta, ¿no? Que tenga todas esas herramientas, que me pueda proveer un servicio muy rápido, ágil, al igual que los procesos
del backend de lo que es el siniestro, ¿no? Que podamos atender ese asegurado y darle soluciones inmediatas. Y es muy interesante cómo en la encuesta lo que son los puntos de productos y comparación de precios están buscando expertos, pero del lado de siniestro lo que hacen es buscar una persona que sea que esté con ellos en momentos muy difíciles. Así que yo creo que con este preámbulo les voy a dejar a Joseph Olmedo. Gracias, Luis. Gracias, Clicker, que te traicionó. Entonces, ¿es el de arriba o el de abajo? Muchas gracias. Ok. Bueno, un placer estar con ustedes. A mí me gusta moverme un poquito más. Disculpa si no me quedo en el podio, pero oímos esta mañana de varios temas interesantes, ¿no? De la tecnología, que es lo que está cambiando. Lo que queríamos hacer aquí era hacer un doble clic un poquito más profundo a cómo impacta la tecnología a las funciones del siniestro, ¿no? Porque el cliente se le va a atender eventualmente y van a haber fases donde tenemos que ser empáticos, donde tenemos que conectar con ellos, aunque la tecnología esté detrás de la pantalla ayudándonos. Sabemos todos de los avances de la prevención, ¿no? Mejores dispositivos, tanto en el automóvil como en el hogar, para prevenir riesgos, prevenir ciertos siniestros. Ha habido encuestas recientes en Europa, por ejemplo, se encuestaron más de 1.000 asegurados de 18 a 55 años más o menos, Alemania, Inglaterra, España y Francia. Más del 60% en Inglaterra, los asegurados que se encuestaron querían que sus empresas de seguros les dieran más servicios proactivos de prevención, donde podían evitar un siniestro en su casa o con su vehículo. En España y en Francia fue casi el 80%, mucho más que en Inglaterra. Me imagino, me atrevo a decir que Latinoamérica va por ahí, no es similar, tal vez un poquito atrás, pero es interesante ver cómo hay mucho interés público hoy en día en la prevención del siniestro. Vamos a hablar un poquito más después, si me lo permite el dron. ChatGPT, teníamos un ejemplo aquí. Yo vivo en California, han habido muchos incendios. Vivo en una casa justo detrás de un cerro y solamente 2 compañías me aseguran en Estados Unidos. Nadie más me quiere. Y pago el doble de lo que paga mi vecino enfrente que no está contra el cerro. Y busqué, hey, si me evacúan de mi casa obligatoriamente, aunque mi casa no se queme, me cubre mi póliza por esos días de hotel donde tuve que irme. Y el chat regresó con una serie de información. No puedo dar una opinión como inteligencia artificial porque no estoy conectado a su sistema de póliza, pero le puedo aconsejar que busque aquí y aquí y cada póliza va a ser. Y me puse a pensar, ¿qué tal si una empresa, mi empresa de seguros, conecta ese tipo de chat con la información de mi póliza? Le damos permiso al dron para que interrumpa. Bueno, ¿de qué manera podemos traer esto un poquito más a la relevancia de siniestros? Una manera que ayuda es viendo las organizaciones que están tomando iniciativas ya agrupando en 4 áreas de foco. No es necesario que se haga esto cada vez, pero nos ayuda un poco para ver lo que son las experiencias digitales. Se habló mucho esta mañana con Salvador, las expectativas de los clientes, todo que el customer journey, todo lo que se refiere a cómo yo puedo personalizar esa experiencia del cliente. De la mano, se está viendo mucho, un tema muy común hoy en día es cómo automatizar procesos, ¿no? La automación en siniestros. Y a medida que más personalizamos experiencias, automatizamos procesos en siniestros, más relevante e importante se torna la data crítica. Más tenemos que apoyarnos en esa información. Y de las compañías que nos han compartido bastante de su experiencia ahora, ninguna de ellas lo ha podido hacer solo. Tienen que apoyarse en un ecosistema conectado. El ecosistema es proveedores de servicios, los socios comerciales, ¿no? Donde yo tengo que conectar para lograr este balance, y eso implica una explosión de integraciones, lo cual no es fácil de lograr, ¿no? No es fácil de mantener, costoso a largo plazo, cambios. Estamos viendo un poco de solución ahí en cuanto a las soluciones SaaS en la nube. La tecnología nube nos está ayudando a externalizar ciertos componentes y hacer esas integraciones un poco más fácil. Pero a medida que automatizamos procesos, aquí les comparto otra encuesta,
de McKinsey, vemos que las áreas más afectadas, gracias, las áreas más afectadas en cuanto a los roles van a ser siniestros, según McKinsey, ¿no? En cuanto a los call centers, en cuanto a la atención misma de siniestros, donde vemos aquí la automación o automatización de procesos, en casi el 50% empieza a cambiar función. De una manera u otra, no quiere decir que las personas van a desaparecer de esa gestión, pero tenemos que empezar a enfrentar estos cambios. Y como empresa de seguro, yo creo que ninguno de ustedes aquí, me incluyo, cuando chicos dijimos, yo quiero estar en la industria de seguros, ¿no? Mi amigo quería ser doctor, yo quiero ser bombero, yo quiero estar en seguros. Las generaciones de hoy creo que aún expresan menos interés por trabajar en seguros. Entonces, vemos que muchas de las organizaciones tienen que renovarse, reinventarse, tal vez asociarse con universidades, empezar a llamar más la atención de nuevos talentos, porque tenemos a la gente de experiencia en siniestros, está saliendo, y ese talento necesitamos reemplazarlo, entrenamiento. También tenemos que modernizarnos con tecnología para atraer estas nuevas generaciones. Creo que se habló esta mañana de, no es mi amigo el clicker este, ¿no? Creo que a ti tampoco. Muchos de las generaciones Z, ¿no? Planea dejar el trabajo años, son tan estables, tal vez no lo ven como algo tan importante, se irían a otro trabajo. Entonces, todo el tiempo que invierto yo como empresa, como organización, en entrenar a estas personas, eso me impacta, eso tiene un costo, ¿no? Y el tiempo que se demora en entrenar a alguien para siniestros, para atender al cliente. Bueno, datos que se me hicieron interesantes para compartirles. A ver si ahora sí. Bien, entonces quería dividir esto en dos. Los roles o funciones que van a ser lo que llamamos roles innovadores, donde son nuevos, y los roles o funciones que son revolucionarios, donde se necesita un gestor, un analista, un ajustador, lo que le llame, dependiendo del país o de la región, pero va a tener que ir evolucionando un poco a medida que logramos este balance con la tecnología, ¿no? Y cómo atendemos al cliente. El otro ejemplo, un ajustador con mayor experiencia, alguien que puede llevar el siniestro de principio a fin con mayor complejidad, tal vez ya tenga experiencia con, serían lesiones físicas, daños, activos ya. Y ese tipo de rol tal vez va a tener más tiempo en el futuro, se le liberan las manos de tareas que la computadora o la tecnología puede automatizar y enfocarse en su labor de mayor valor. Esto lo estamos viendo hoy en día como algo que ya está ocurriendo. Del lado de los roles innovadores o nuevos, organizaciones de siniestro donde entra un asesor de calidad, que antes tal vez no se veía tanto, el lado más técnico. Tal vez esta persona no tiene experiencia en la industria de seguros, ¿no? Pero viene con más tecnología, tal vez ingeniería para resolver ese tipo de problemas de negocio. Lo mismo con un gerente técnico o de producto en lo que es la prevención de siniestros. Les hablaba de las expectativas de las personas hoy en día con la prevención, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en la industria a nivel global en cuanto a tendencias de las organizaciones que han empezado a innovar. Creo que voy a donar un clicker para la otra, culpa mía. Bueno, la última era el Project Manager. Yo trabajé en siniestros en los 90, a principios de los 90, no teníamos ese tipo de rol. Nunca nos imaginamos de tomar una persona que fuera un Project Manager de tecnología en nuestra área de siniestros. Hoy en día lo estoy viendo más y más. Amigos míos en LinkedIn, gente con la que trabajé, se está empleando hoy en día en siniestros con este tipo de rol más. Todas las empresas lo están haciendo, pero sí se está viendo. Entonces, volviendo a la experiencia del cliente, se habló esta mañana de las expectativas son altas, el journey. Al cliente tenemos que ganarlo por el corazón y por los productos que le ofrecemos, que son
personalizados a ellos, ¿no? Y como les comentaba, muchos de estos clientes que quieren esa experiencia digital también quieren un servicio de prevención, un servicio donde ayúdame a mitigar mi riesgo y así tal vez ayudemos mutuamente a que el riesgo sea menor. Tengo menos precio, tengo menos siniestro, un win-win que le llamamos. Bueno, para esto ayuda y lo que estamos viendo también es la segmentación, cómo yo puedo segmentar por manera. Les comparto una encuesta adicional. Este es un ejemplo de Nationwide que hizo en Estados Unidos, donde tal vez aplique para otros mercados también, pero se ve que el 75% de los encuestados, ya sean asegurados o terceros, preferían una conexión digital, un sitio en web sin tener que hablar con alguien cuando querían darle seguimiento a siniestro. Evitar esa llamada de cuál es el estatus siniestro. Mensaje de texto, cosas convenientes, no mándame un WhatsApp, eso ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, donde está reemplazando tal vez la función del gestor que tiene que darle seguimiento, llamar al asegurado. Aquí vemos cómo los procesos automáticos podrían dar o enviar un texto a un asegurado con la actualización de siniestro, en qué estatus está la reparación de mi vehículo, por ejemplo. El 67% o alrededor desea un sitio para también subir fotos, están dispuestos a compartir data. Hay cierto miedo, por supuesto, todavía en compartir información personal con los seguros. Tenemos los ataques cibernéticos y todas esas preocupaciones, ¿no? Más que nunca. Pero aún así, se ve una participación de cliente para apoyar ese ciclo del siniestro donde podemos sacarle provecho a automatizar procesos. La última, también se valora todavía hablar con un ajustador o un analista durante la gestión, pero es más cuando necesito esa empatía, ¿no? Donde la tecnología tal vez le liberó las manos a estas personas para que pasen más tiempo con el asegurado. Yo me acuerdo, tenía archivos, ¿no? 200 casos que atender, no tenía tiempo para hablar con los asegurados como se lo merecían ellos. Ahí creo que la tecnología podría jugar un papel muy, muy importante. Bueno, si segmentamos más o menos, estos son ejemplos, por supuesto, pero ayuda a pensar qué valor tiene el cliente si es alguien que es simplemente un comprador al punto de venta o está buscando el precio, dependiendo del canal de venta, dependiendo del ramo, por supuesto. Hay ramos como en el lado personal que son más sensibles al precio, ¿no? Donde si yo ofrezco algo digital, donde puedo comprar una póliza por cantidad menor, me voy a cambiar de la empresa donde estoy y no soy fiel a esa empresa. También está el Vanguard o vanguardia virtual, ¿no? Donde son los primeros usuarios ellos de lo que es la inteligencia artificial, la parte digital, y valoran que las empresas que se están asegurando cuenten con esa seguridad, ¿no? Y con estos métodos. Yo me considero más en este grupo, ¿no? Capitalista de datos, donde yo sí estoy dispuesto a compartir mi información con mi compañía de seguro, pero ¿qué significa para mí? ¿Me van a dar un mejor precio? ¿Voy a ahorrar o voy a tener tal vez mejor prevención de mis riesgos? Etcétera, ¿no? Ahí más o menos se pueden dar una idea. Creo que esta segmentación de cliente ayuda para visualizar cómo podemos personalizar esa parte del customer journey que se habla mucho, pero a un nivel ya más preciso, más específico. No todos los compradores o las personas, los clientes van a ser iguales. No sé si normalmente me gusta interactuar un poco más con la audiencia, pero por el aparatito se pueda invitar a algún comentario o lo que ustedes estén experimentando en este momento, o esperamos a las preguntas. Sí, claro. Por mientras, pregúntele a Luis. ¿No? Bueno, lo dejamos por ahora. Mejor porque no sé cómo aprender eso. Bueno, tenemos varios ejemplos de. Tenemos a alguien acá. Aquí sí, ayúdame.
Muchas gracias. ¿Qué tal? A lo mejor va a ser, ahí se escucha, ¿me está escuchando el orador? ¿Te escuchamos? Magnífico. A lo mejor va a ser una pregunta un poquito rebuscada, pero va mezclando un par de los temas que han sido ejes de esta convención. Uno de ellos tiene que ver con precisamente la protección de datos, hay otro que tiene que ver con la personalización y hay otro que tiene que ver con la inclusión. Entonces, pensando en un futuro en el cual avanza muchísimo la personalización, y yo puedo darte a ti un seguro médico basado en genética, en tu alimentación, en tu lifestyle, etcétera. ¿Cómo somos inclusivos? Porque va a haber gente que, por mala fortuna, lo lógico, desde un punto de vista de negocio, sería no darle seguro, que el seguro no lo podría pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo de un punto de vista, o sea, no sé si estas preguntas, creo que en algún momento van a estar en el forefront de los gobiernos primero, tal vez, pero luego también de la industria, ¿no? Porque al nivel de conocimiento que vamos a empezar a tener de las personas, eh, pues podría conllevar una exclusión natural, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta. Luis, ¿tienes alguna opinión primero en cuanto al mercado local y lo que se está viendo? Y de ahí te doy un punto de vista mío. Adelante. Sí, básicamente en los temas de lo que son el área de salud, se ha sido muy focalizada en Puerto Rico y te puedo comentar que para los temas de inclusión en Puerto Rico, el eje motivador para que podamos tener esa inclusión es el gobierno. Es lo que hemos visto. Desde el punto de vista, obviamente, cuando te vas al tema de la aseguradora, hace un poco de, de retirarse un poquito. eh, y lo que se busca, obviamente, es que el gobierno haga ese empuje o esa aportación para que entonces las aseguradoras puedan proveer ese tipo de póliza o de servicios. Nombraste o mencionaste diferentes áreas, ¿no? El área de la seguridad de la data, el área de lo que el cliente va a querer en cuanto al, me imagino que segmentación en cuanto a precio, a lo que puede. Tercera, no la capturé. Perdón. No te preocupes, es que justo remontándonos a cómo nacieron los seguros, que fue el tema este de los barcos, y la idea es cubrirnos a todos ante una catástrofe que esté fuera más allá de nuestra capacidad, ¿no? Eh, en el momento en el que nos volvemos mejores y mejores predictores, podríamos llegar a un momento en el cual le estamos dando seguro a la gente que no lo necesita y que no lo va a necesitar, y estamos excluyendo a cierta población que tiene un riesgo, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco rebuscada, pero es un punto que creo que está llegando la tecnología a ese punto donde a lo mejor si a mí me das un seguro, ya me estás diciendo, mira, y no te va a pasar nada, por eso te estamos dando seguro, ¿no? Y a las personas o instituciones que a lo mejor digas, oye, mira, y no te quiero asegurar porque veo y este riesgo. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que la industria siga cumpliendo con protegernos de algo que antes no se podía saber, pero que ahora a lo mejor sí se va a poder saber, o casi, ¿no? Sí, sí. Puntos muy válidos. Ojalá tuviera la respuesta, fuera una respuesta fácil para la sociedad, ¿no? Las sociedades globales, pero creo que ahí es donde la industria de seguros juega un papel importantísimo en nuestras sociedades, en la economía, y podemos llegar a un punto de buen balance entre prevenir tal vez los efectos de una catástrofe, donde igual van a haber daños, ¿no? Pero tal vez mitigamos ese costo, ese riesgo, y por ende resultan algunos, ¿no? Asegurados o potenciales asegurados que ahora no les voy a dar seguros. Ahí desgraciadamente es donde vamos a tener que, de la mano de ambientes regulatorios, de la mano de, ¿no? del mercado donde yo esté, ir creciendo e ir encontrando ese balance, porque sí, 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 estoy de acuerdo que es un desafío y no es fácil conseguir ese buen balance sin impactar negativamente a los clientes, ¿no? O a la población que tal vez sea excluida en ese aspecto. Yo lo veo con las catástrofes que están ocurriendo en cuanto al clima.
inundaciones, incendios. Yo tengo un negocio hoy en día, yo tuve una agencia muchos años atrás y no era preocupación mayor para mí el riesgo, el ataque cibernético que me iban a robar la información hoy en día sería el número uno. Voy a buscar una póliza para ese tipo de riesgo, ¿no? Creo que ahí es la oportunidad para que las compañías de seguros tengan ese tipo de productos más personalizados, pero estoy contigo, no es algo donde ojalá tuviera una mejor respuesta para ti, pero lo reconocemos como un reto. Bueno, muchas gracias y me gustó. Uno de los últimos ejemplos que quería ilustrar aquí, ¿cómo estamos de tiempo? La personalización no es solamente en el momento que atiendo al cliente en el siniestro, tal vez toque un poco en la prevención también, pero en toda esa relación comercial que tengo con el cliente. Tengo oportunidades de tal vez conocerlo mejor. Tenemos un ejemplo hablamos con una organización en Tokio, en Japón, que súper interesante lo que están haciendo. Ellos tienen el permiso de sus asegurados, por supuesto, pero cuando tienen una conversación, ya sea por un pago, por una póliza nueva o por un siniestro, están escuchando el detalle de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, si el asegurado se oye un bebé llorando, ¿es su bebé? ¿Qué edad tiene? ¿Su primero? No. Cuando la próxima vez que tenga un siniestro o necesite un auto de alquiler, ese auto va con una silla para un bebé. Ya porque ya sabemos, estamos anticipando la necesidad de ese cliente, si es que ya lo conocemos. Otro ejemplo en California, con una organización que también está haciendo cosas proactivas, casas que están expuestas a estos siniestros por catástrofes, ellos contratan a profesionales certificados en el área de incendios forestales para ir a prevenir, hacen todo lo que es la limpieza alrededor del hogar, le echan un químico especial que puede retrasar lo de las llamas, el techo de la casa sobre todo, y hacen los típicos, ¿cómo le llamo? Como trincheras, ¿no? Que se hacen en los incendios para dividir y hacer una línea de fuego. Ese tipo de servicio, por supuesto, que va a ser otro nivel, ¿no? Son casas de multimillones de dólares, por supuesto, yo quiero o un negocio, una viña, por ejemplo, pero ya se está viendo este tipo de journey más personalizado donde yo prevengo. Estoy enfrente y estamos viendo que la tecnología ayuda mucho en siniestros para eso, porque no necesito abrir un siniestro cuando ya el asegurado se le incendió la casa, lo puedo abrir antes, enviar estos servicios preventivos y, claro, tal vez en el caso mío me evacuaron por obligación, mi casa no se quemó, pero igual me cubrieron esos 2 o 3 días de hotel. Bien, y podemos atender otras preguntas antes de cerrar. Sí tengo una última lámina después de esta, ¿eh? Me la van a quitar. Vamos a la, por favor. ¿Tú vas a estar aquí? Muchas gracias. Pues vamos a tomarnos unos minutos para unas preguntas del público. Gracias, Joseph. Gracias, Luis. A ver, inicialmente tenemos 2 preguntas. Creo que quedan muy relacionados con esta parte de siniestros, la parte de tecnología, toda la relación de la parte de ahora inteligencia artificial y todo lo que involucra la parte de la relación de los componentes del proceso del siniestro. La primera que tenemos, nos preguntan, ¿qué tecnología actual puede ayudarnos en México a identificar el tema de documentos apócrifos? O sea, ¿cómo involucrar este tipo de tecnología, sobre todo para hacer más eficiente el tema de documentos apócrifos y particularmente en actas de defunción, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que principalmente suceden en algunas de las compañías aseguradoras y obviamente sobre todo en el caso de coberturas de fallecimiento. No sé qué nos pudieran comentar, en este caso, Luis o Joseph. Sí, puedo comenzar. No tengo Adelante. toda la experiencia, el detalle del mercado mexicano en cuanto a ese tipo de documentos, pero te puedo dar lo que hemos estado viendo en España tenemos clientes que están, por ejemplo, implementando para decesos, que le llaman esas coberturas, que me imagino muy similar a lo de defunción, coberturas donde es un desafío global, la información que viene en documento que le llamamos plano, donde yo no puedo sacar todo el detalle,
y alguien, un humano, lo tiene que leer. El desafío que tenemos ahí, que es una cooperación en cuanto a la fuente de esa información, las organizaciones que tal vez creen esos estándares de documentos, tienen que empezar a nivelarse a estos procesos más estándares donde yo ya tengo un tipo de formato de documento universal que lo pueda leer una máquina, sabemos que es una. Y claro, no todas las organizaciones de seguros están preparadas para recibir esa información y desglosarla de manera que se necesite. No sé si por ahí va tu pregunta, pero creo que el primer desafío es cómo podemos implementar estándares para que los tipos de archivos que se estén intercambiando y que sean necesarios para los procesos de seguro, ya sea de las suscripciones como de siniestros, ya vengan con una tecnología más moderna, más estándar. Si es una fuente del gobierno, por ejemplo, sabemos que tenemos desafíos ahí que no va a ser fácil, no va a ser una cosa lenta. No sé si tú tienes otro punto de vista en cuanto a lo de México. No, estoy concuerdo contigo. Digo, un poquito, a lo mejor, yendo un poquito más a detalle, es un poco la referencia está en cuáles son los tipos de tecnología que podrían utilizarse para ese tipo de lectura de documentos, sí como tal, estandarizado, pero sobre todo en una industria, un mercado mexicano que de alguna manera sí la complejidad tiene el tema de tener la emisión de ciertos documentos que en algunos casos pues carecen de ciertas características de seguridad para que de alguna manera poder comprobar la validez de la emisión de ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tiene que ver más, yo creo que con el tema de la emisión, cómo la Sí. tomamos y de dónde utilizamos tecnología para llegar a un punto de factibilidad de que ese documento es correcto y podemos utilizar los datos independiente de la lectura que hagamos de él, ¿no? Pero Sí. yo creo que un poquito sobre ese tema de la referencia que La se hacía, ¿no? metadata que tiene Exactamente, detrás de estos documentos es es correcto. importantísima, ¿no? Pero si no tengo la tecnología, sé que la tecnología SaaS o Software as a Service en la nube está ayudando mucho en ese aspecto, porque organizaciones que se dedican a eso pueden, en escala mayor, implementar los métodos de seguridad, ¿no? Para decir, ok, este documento sí fue alterado o sí fue modificado versus uno legítimo. Correcto. Continúo con otra pregunta. ¿Qué papel juega en el proceso el famoso contact center, ¿no? Sobre todo como tecnología de omnicanal para poder mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Es parte del proceso, pero pues ¿cómo consideran ustedes que este contact center debería de manejarse en cuestión tecnológica para este tema de omnicanalidad, sobre todo en la experiencia del cliente? En mi punto de vista, yo te dejo Luis también a opinar, por favor, del mercado local, pero mi punto de vista es, si podemos sacarle provecho a la tecnología para atender muchas de las preguntas o necesidades de los clientes, de tanto del lado de la póliza como del lado de siniestros, y evitar ese llamado al call center, ¿por qué no hacerlo? Pero para lograr eso necesitamos entender mejor al cliente y segmentarlo de una manera que nos permita saber si está el cliente pidiendo algo rápido, como lo que puedo poner en un chat, muy deducible, estoy cubierto por este tipo de evento, versus necesito hablar con alguien. Creo que muchas de las expectativas que se fijaron con los chats nos dejaron defraudados, ¿no? Porque no las fijamos bien. Era información limitada la que se le podía rendir. Entonces el call center creo que sigue teniendo un rol importante, pero estamos viendo por las cifras y los estudios que les compartía, más y más automatización que va reduciendo, cambiando esos roles, donde tal vez podemos desatarle las manos a esas personas para ser más empáticos, para tener una conversación más natural con el cliente cuando se necesite y no tener tanto volumen. Yo lo vería por ese lado. No sé, Luis. Sí, yo diría, y es una pregunta interesante porque precisamente estamos llevando varios ejercicios. Nosotros, a pesar de que somos proveedores de soluciones, ¿no? De punta a punta para aseguradoras, eh, agregamos valor a nuestro proceso, a ese proceso, ¿no? Y yo diría que es empezar a entender ese proceso del call center punta a punta, mirar hacia atrás a la tecnología que hoy existe, que trae ya mejores prácticas y hacer esa adaptación para mejorar ese tipo de servicio. Yo creo que estos dos componentes son muy claros al principio del proceso de hacer esa evaluación o ese assessment, como realmente se hace. Sí, y ahí
hay desafíos que los conocemos, ¿no? Del call center por medio de integración, tiene un sistema aparte. Todo lo que se captura en el call center tal vez tiene que replicarse en otro sistema, ¿no? Esos desafíos nos atan las manos. Inclusive múltiples sistemas, donde tienes que estar moviéndote de un sistema a otro para, en todo caso, hasta validar si la persona tiene cobertura o no tiene cobertura. Claro. Muchas gracias a los dos. Voy con un par de preguntas, quizá un poquito más rápido. Comentan, veo que las aseguradoras, en afán de competir por ser mejores, no logramos unificar una sola plataforma de atención de siniestros. ¿Esto es un reto? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Primero, Dame una experiencia, así que, bueno. sí, lo veo como un reto, sobre todo porque varía de acuerdo al ramo o línea de negocio, el tipo de riesgo. Hay, por supuesto, la intención, ¿no? Conocemos que el deseo es de tener un solo sistema centralizado, sería lo más eficiente, sería lo mejor, pero no es algo tan realista si yo tengo diferentes riesgos, diferentes carteras de negocio donde sé que no voy a tener una solución específica o top que me atienda todo eso con un solo sistema, ¿no? Entonces terminamos con un sistema especializado para vida, un sistema especializado para salud, para riesgos personales y también las adquisiciones. Tenemos empresas que a veces por adquisiciones heredan otros sistemas y atendemos 20, 30 integraciones a muchos sistemas diferentes. Eso sigue siendo un reto hoy en día. Tenemos clientes grandes globales que tienen organizaciones en diferentes países donde compraron o adquirieron ciertas carteras y tienen esos desafíos, al igual que una pequeña que tal vez no tenga los recursos para cambiar. Creo que a largo plazo se va a ver más centralización, sobre todo con las ofertas en nube SaaS, pero hay mucho terreno por recorrer todavía, en mi opinión. Yo pienso que organizaciones como AMI son clave en estos procesos y me remonto a mi experiencia hace varios años atrás en Puerto Rico, donde se buscaba estandarizar en una herramienta para suscripción de líneas comerciales, por la complejidad que trae el ramo per se. Y la asociación, muy similar a la de AMIS en Puerto Rico, logró esa, y crear esa confianza entre diferentes aseguradoras. Y hoy día hay una solución particular para de líneas comerciales que ya lleva más de 30 años. Muchas gracias. Quizá aquí sumo dos preguntas, un poquito aunado a la adopción tecnológica, no nada más como tema sector asegurador, sino también en la participación con la parte de la experiencia en el siniestro con el cliente. Parte de ser atendido, quizá en el tema de un siniestro por un bot, en lugar de tener ese contacto físico, quizás sigue siendo una barrera hoy, ¿no? Realmente ese contacto directo para tener esa calidez, sobre todo en el momento que está viviendo y el cliente, quizás son de las cosas que como brecha tecnológica, pues hay que considerar como parte del equilibrio y como el modelo a seguir al final para ir creciendo esta adopción tecnológica. Sin embargo, aquí también nos comentan que han visto y qué opinan ustedes sobre no nada más el tema de la adopción tecnológica al lado del cliente, sino también del lado de la organización. Hay un tema todavía, interpretamos un poco la resistencia al uso de la tecnología en ciertos procesos que de alguna manera validan, por ejemplo, en el caso de prevención de fraudes, que de alguna forma tiene que ser un proceso mucho más específico, mucho más minucioso y mucho más técnico. ¿Ustedes qué opinan sobre esa parte de automatización y sobre todo en los casos donde intervienen procesos de prevención de fraude? Y creo que en primer lugar, el primer ejemplo que se me viene a la mente es cuando pensamos en procesos, sobre todo en siniestros, lo que tú traes a la luz o del fraude, ¿no? Si yo tengo en mis procesos la intención de automatizar a cierta parte para que el cliente tenga una mejor experiencia, una experiencia más rápida, pero tengo que esperar el resultado de un archivo que me lo está enviando una cuenta externa con un score de fraude, ¿no? Que me diga, puedo proceder con este siniestro porque es de complejidad baja y la persona o el bien asegurado no es un riesgo de fraude, procedan. Ese tipo de integración que se automatizó mucho tiempo atrás en la mayoría de las organizaciones es lo que le llamamos de una sola dirección. Está pensado en un rol de un ajustador o de un gestor que va a recibir algo, un documento, lo va a revisar y va a decir, ok, procedo.
Lo que vemos que ofrece la tecnología de hoy es ese tipo de integración a escala mayor, donde ya no es solamente pensando en un rol centralizado en una persona, sino que en diferentes sistemas que van a consumir esa data y van a disparar diferentes reglas, diferente inteligencia artificial, modelos de predictivas o de analítica predictiva, que te puedan liberar las manos de un gestor humano y te puedan llevar esos siniestros de baja complejidad a un proceso totalmente automatizado. Es un cambio de paradigma, porque estamos pensando en primero automatizar full end-to-end, tratar las excepciones. Hoy pensamos en lo manual primero y la excepción, ok, puedo automatizar un pago tal vez. Totalmente, eso yo estoy viendo por el lado de las integraciones, que sí, la tecnología SaaS en nube sí nos ayuda a tener esa data a una escala mucho mayor. Sí, yo puedo agregar en el tema de la adopción de los recursos internos, en estos procesos que son muy complejos de nuestras organizaciones, el mensaje tiene que venir desde nuestro CEO, gerente general, hacia abajo. En el proceso de implantación, un gobierno extremadamente fuerte para no adaptar el proceso actual que tengo hoy a la caja, sino coger la caja con sus mejores prácticas y adaptarla a su proceso. Y obviamente un tercer elemento muy importante es el manejo de cambio, que sabemos que en cualquier tecnología nueva tiene un impacto en el individuo, puede pues no necesariamente va a ser beneficiante. Y como es muy importante en el momento de adoptar la tecnología. Muchísimas gracias. Y quizá yo planteando un poco como cierre con Joseph y Luis, regresando al tema de qué tanto las plataformas, digamos, unificadas o criterios a manera sectorial, podrían contribuir, yo creo que el manejo del tema de los siniestros, pues, tema de lo que ya estamos viviendo en el mismo sector, ¿no? Creo que temas como lo que hemos elaborado a nivel sectorial, como lo que es la parte de la atención de siniestros en sitio para la parte de ley de duda, junto con el pago de lo que es la parte de los siniestros con las mismas compañías aseguradoras y todo el ecosistema que está relacionado con la parte del registro de siniestros, la parte de la emisión de las pólizas en línea, la consulta pública que se pueden hacer de estas, creo que parte de los elementos que como gremio hemos venido desarrollando y que van generando una sinergia que a final de cuentas es importante para ir construyendo precisamente esas plataformas o ecosistemas que de alguna manera le den beneficio al sector, ¿no? Buscando esta estandarización. Es correcto. Yo creo que parte del valor que va generando precisamente este tipo de discusiones y elementos que van evolucionando año con año, pero que al final de cuentas nos hace un poquito más completo como sector, ¿no? Cuenten con nosotros para estas discusiones. Muchísimas gracias. Creo que nos agotó un poco el tiempo. De alguna forma, les agradecemos muchísimo el poder estar con nosotros. Les pedimos que continúen. Vamos a tener unos minutitos para seguir con la siguiente plática. Les agradecemos su tiempo y pues muchísimas gracias por su ¿Puedo dejar asistencia a un esta último plática. mensaje? Adelante, Recuerda- por favor. Cortito. No, es solamente el que no debería importar hoy, ¿no? Porque aunque todavía hay mucho terreno por recorrer, la mayor satisfacción al cliente creo que es una oportunidad para diferenciarse en siniestros. Y el que primero lo haga y lo haga bien va a tener una ventaja bastante grande con el resto de la competencia, ¿no? La velocidad de resolución, los procesos automatizados son difíciles. Todo un cambio de paradigma, pero vale la pena al final, largo plazo, porque las mejoras y el rendimiento satisface al cliente tanto como el rendimiento financiero, por supuesto. Y las mejoras en eficiencia nos lleva a lo que tú hablabas de la data, ¿no? Mientras más tengo esas experiencias personalizadas, más relevante, más importante se torna la data. Deberíamos tenerle miedo, deberíamos usar esa oportunidad y sacarle provecho con proveedores de data y con este tipo de discusiones, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.